Bueno, ahora vamos a pelar esta parte porque voy a hacer este parte nuevo. Le voy a explicar cómo se hace este parte. Primero vamos a pelar la chapa. Esto en realidad se puede pelar, se puede hacer con decapante, pero vos lo haces así porque es más rápido para vos, ¿no? Esto no es porque de todas maneras hay que soldar y hay que planchar, entonces no hace falta meter decapante. A esta parte no. Yo tengo que hacer el parche por acá y tengo que soldar y después tengo que planchar. Claro. Y gastar decapante. Acá sí le vamos a poner decapante. Arriba. Bueno, entonces va a hacer toda la moldura, ¿no? La parte del bordabarro y el parchecito de abajo. ¿Todo en una sola pieza? Esto va a ser una sola pieza. Todo una sola pieza, perfecto. Sacamos la medida. Ahí está. Siempre la pasamos un poco. Y después cortar. 40, 43. 43, no. Vamos a calcular lo que los tenemos. 45 lo vamos a hacer. 43, 43, 44. 44 está bien. 44. Toma la parte más ancha a lo que lo vas a hacer. 44 por 20. Ahí está, 44 por 20. Ahora vamos. Bueno, acá yo voy a sacar la medida, 20 por 44. Uy. Ahora vamos a doblar la pestaña de abajo. Ahora 1,5. Después recortamos. Te agarra con 2 pinzas de presión por abajo. Ahí está.
Ahora. Marcamos. ¿Y otra de afuera? Ahora vamos a los dobladores. Bueno, tengo que seguir doblando más. Estoy probando y estoy doblando más. Tiene que ir más doblado. Ahora vamos probando. ¿Ahora cómo quedó? Está pasado. ¿Qué significa que está pasado? Está pasado de doblado. Ah, Manejamos de acá. a ver. ¿De qué? Esto de algo, no sé. No, bueno, ahora estoy presentando, ahora voy a cortar acá. Ahí, sí. Ya lo marqué. Chapa que me sobra. Cortar.
marcando de lado adentro? Sí, para sacar un poco de chapa, a ver. ¿Cómo tengo que hacerlo? Pero yo tengo que sacar. Ahora tengo que hacer el corte ahí. Hacer el corte acá para que pueda trabajar la chapa. ¿Para hacer la curva? Déjame ver hasta allá, ¿verdad? A ver. Sí. Explica lo que estaba haciendo, pa. Yo tengo el caño este para ver la curva ahí. Después lo caliento. Ahí está. Después lo calentás. Claro, ahora lo voy a aflojar. Y lo vuelvo a apretar. Estas cosas, te pregunto porque yo tampoco lo sé. ¿Para qué? ¿Estos detalles así los aprendiste cuando eras chico, te enseñaron el oficio o fuiste vos? Estas son cosas que se me ocurren a mí ahora. Uno tiene que usar la cabeza cuando hace un parche. Más allá de que tiene experiencia de hacer muchos parches, yo siempre trato de que el parche no sea... A ver, si puedo utilizar una curva acá y le doy la curva con un pedazo de caño antes de pegarle con el martillo, yo uso la cabeza, digo, pongo un caño, la pisa a presión y va tomando forma. Yo ahora caliento acá, le pego una calentada acá para que esto se quede un poquito, después lo termino afuera, pero esto está todo crudo todavía. Ahora hay que calentarlo acá para que se vaya asentando el parche y después le vamos dando todavía bien la forma, como corresponde. Vamos a cerrar este primero y después cerramos este otro. Y después le vamos dando toda la curva que lleva, pues lleva 3 líneas, lleva esto. 1, 2, 3. Sí. Más difícil todavía. Por eso hay que ir llevándolo así. Ahora vamos a cambiar de pico, vamos a poner pico grande. Después le doy el bombeo afuera ahí. Tengo acá. Un pico 2. Pico 2.
dame la máquina, a ver. A de cortar. La pinza. Bueno, ahora vamos a enfriarlo.
Hay fuego atrás. Ajá. Ahí está. Dame una pinza de presión. Ahí de cajón. Hay que dejar que se enfríe para que se quede. Entonces, como yo lo calenté al rojo, lo dejo que se enfríe un poco y después lo aflojo. Después cortás. Después tengo que moldear todavía, darle bien la forma ahí. Todo esto es crudo todavía. Esta es la forma de ir llevando el parche, hasta dejarlo justo todo. De todas estas líneas, yo después afuera tengo que repasarla afuera, tengo que cortar ahí, soldar, volverlo a presentar. Esto favorece que está la parte de atrás está buena. Entonces, ¿Cuánto tardás en hacer esto? Un parche así. Depende. Más o menos. Puede ser 2 horas. Depende del parche. Pero calculo 2 horas. Y sí, más o menos. Después soldarlo y todo, plancharlo, puede estar más de mediodía. Ah. ¿Qué dijiste? Que estos trabajos son costosos porque lleva mucha mano de obra y mucho tiempo. Mucho tiempo no, en realidad, porque me está diciendo 2 horas, pero sí, bueno, la mano igual, ahora sí. Es tiempo. Yo en el mediodía puedo enderezar un auto y yo en mediodía o más de mediodía tengo que hacer un parche y plancharlo. Claro. Los tiempos son distintos, ¿viste? Ahora, a lo que era en la época cuando hacíamos los parches. Eran nuestros tiempos, otra época, otra economía. Los autos había que emparcharlos porque no había otra forma. Había que empacharlo, el tipo no lo iba a tirar.
Ahora no, ahora como las reparaciones son tan costosas, no conviene reparar este tipo de vehículos. Y son casos excepcionales, o tiene que ser un auto de colección, o tiene que ser un casco que esté bien, bueno, para que luzca el laburo que uno hace. Y bueno, todo depende de la gente. El que tiene un auto tradicional argentino, un Falcon, que no es de colección y lo quiere reparar bien y quiere gastar el dinero, bueno, lo puede hacer. Pero tiene que estar el casco bueno. Esta camioneta yo la tomé porque el casco está bueno. No está golpeada, nunca fue tocada, nunca fue agarrada por un chapista. Esa camioneta. Está impecable. Y el dueño quiere gastar su dinero, bueno, parece bárbaro. ¿Ves esto? Entonces hay que cortarlo ahora. Plancharlo. Darle todavía una forma. Esto está hecho en crudo ahora. Ahora hay que darle bien todas esas líneas, recortar acá. Ahora vamos a cortar acá, voy a soldar. Después hay que bombear esto, porque esto viene bombeo. Entonces se hace con el martillo allá arriba, despacito. Le veo orden. En la ligornia, como le fui dando acá, ¿ves? Como tomando la comba. Y ese golpecito uno al lado de otro, despacito. Esto es así. Vamos a prender la comba,
Este es un aguantador uña, para darle la forma acá. Esto lo vamos a hacer arriba. Tiene un deforme ahí. ¿La bibornio?
Ahora vamos a recortar esta pestaña. Después vamos a repasar más todavía. No está bien arrimado. ¿Qué pico vas a poner? El 2. Este era el 0 para soldar chapa con chapa, ¿no? Sí. Bueno, ahora voy a cortar el pedazo acá para que poder sentir mejor el parche. Se lo echó para adentro, todo, ¿no? Ahí vamos a calentar para darle mejor la forma ahí.
manejar para ver mejor las líneas. Cortar la punta esta para emparejarla. Una pequeña curva que tiene esta línea acá. ¿Vas a hacer? Sí. Ahora voy a recortar lo que marqué para soldar el parche.
Estoy punteando, falta soldar ahora, la toja. Bueno, ahora estoy soldando, lo punteé todo con la MIG para tenerlo al parche. Entonces, una vez que le da la puntada, le sacás, con la máquina le sacás la rebarba. Y ahora lo estoy soldando chapa con chapa. ¿Ves? Arranco ahí, todo ahí, ahora voy soldando todo ahí. Después se plancha, después le vamos a meter descapante acá para plancharlo al trasluz, las cosas que faltan. ¿Eso hoy? Y posiblemente, sí. Vamos a estar todo el día trabajando en eso. Ajá. Ahora vamos a planchar. Estas partes son difíciles porque cuando soldás enchupada, son medias. Las tenés que ir llevando despacito y planchándola. Siempre vas soldando y vas planchando. Va acomodando la chapa, vas soldando y vas planchando despacito. Ahí está arrimada, bien arrimada está, está justa la chapa, va a soldar. Sí. Entonces ahí vas soldando y vas planchando, despacito. Bueno, Eso. yo me tengo que ir ahora, así que voy a volver y va a estar rehecho esto. Sí, ahora estoy soldando y bueno, y planchando. Bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte para poder ayudar a mayor gente posible.